Hola muchachos, buenos días. Hola, profe, buenos Hola, días. profe, buenos días. Hola Wendy, buenos días. Jaime, Buenos Jimmy, días, profe. Profe, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenos compañeros. días Jimmy, José Nicolás, María Angélica, Laura, Sergio, muy buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Por favor, esperemos 5 minuticos para iniciar la sesión, a ver si logramos más quórum. Bueno, vamos a dar inicio, ya son las 7:05 de la mañana. El tema de hoy también es un tema extenso, de tal manera que pues vamos a comenzar de una vez. Bueno, eh, decirles de antemano que no olviden que el parcial es en 8 días y
voy a dejar un quiz de repaso que se constituye en la segunda actividad, así como lo hemos hecho las otras veces. En la semana 15, yo lo estaré habilitando hoy para que por favor lo presenten a más tardar el viernes de la otra semana, y con eso tendríamos 2 notas. La nota de la actividad, que la debo calificar hoy, y la nota del quiz, más el parcial que será el otro sábado. Les pido el favor cumplimiento en la presentación del quiz porque pues ya es muy complicado hacer ampliaciones de fecha debido a que ya la otra semana tenemos que reportar notas, así que pues por favor presentar el quiz en los días que lo voy a habilitar, que son casi 8 días. ¿Vale? Vamos entonces a dar inicio. Hoy vamos a hablar... Buenos días, profe, qué pena la interrupción. Antes de continuar con la clase, yo quería comentarle que pues yo el otro sábado tengo pruebas Saber Pro en formato virtual desde las 7 de la mañana más o menos hasta la 1 de la tarde. No sé qué podríamos hacer ahí, debido pues que esa fecha pues ya fue estipulada por el IFETS. Entonces no sé qué podríamos hacer ahí, profesora, pues debido a que no me podría conectar a clase. ¿Quién más tiene pruebas Saber Pro? ¿Saber Pro? Sí, ECAES, más o menos. ¿ECAES? Sí. Les voy a pedir un favor. Quienes tengan la prueba, envíenme un correo a mi correo exactamente, por supuesto. Mi correo es diana.angulo@ugc.edu.co. Por favor, envíenmelo ahí, informándome que están en esta evaluación y nos ponemos de acuerdo a qué horas el sábado les habilito el parcial en horas de la tarde. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Bueno, ahí entonces les acabo de dejar mi correo. Gracias, profe. Vale. Entonces, bueno, les estaba diciendo que el último tema que vamos a ver hoy es cómo Colombia se ha insertado en el contexto global. Y para ello debemos revisar cuál ha sido la política exterior del país, porque es la única forma en la cual nosotros establecemos relaciones con el sistema internacional, con el mundo exterior. Entonces, permítanme, ya comparto aquí las diapositivas para que iniciemos. Bueno, muy bien, entonces, en primer lugar, hay que definir qué es una política exterior para que todos, por supuesto, estemos hablando el mismo idioma. Entonces, resulta que la política exterior de un país se define como un conjunto de decisiones y acciones estatales, en primer lugar. ¿Por qué decisiones y acciones estatales o de carácter público? Porque resulta que en nuestro sistema, que es presidencialista, el presidente de la República es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Cuando hablamos de jefe de gobierno, pues es la máxima autoridad a nivel nacional, y cuando hablamos de jefe de Estado es el que representa a Colombia en el mundo exterior, ante los demás países, ante los demás organismos internacionales. Se supone que estas decisiones son de carácter público, pero también son consensuadas con la sociedad. Cuando el presidente formula su plan de desarrollo, eso tiene unas etapas de participación ciudadana, y ahí se deben establecer las metas a cumplir a nivel nacional, pero también cómo hacemos para que esa interrelación internacional nos sirva en el cumplimiento de las metas. Y entonces allí quedan trazadas las líneas generales de la política exterior.
También hay que decir que la política exterior de nuestro país está basada, como cualquier otra política, en unos principios que son sólidos. ¿Qué tipo de principios? Somos un país que el único instrumento de interrelación que utilizamos es la diplomacia y por ende la cooperación. Somos respetuosos del derecho internacional público o el derecho internacional privado. Somos respetuosos de la soberanía de los otros estados. Nuestro actuar en el sistema internacional tiene un enfoque de respeto hacia los derechos humanos, de tal manera que pues a todo eso hace referencia cuando hablamos de principios sólidos. Es la forma como nos caracterizamos, es nuestra manera de ser en el mundo internacional. Y establece unas metas. ¿Por qué? Porque, como se los decía hace un momento, nosotros establecemos relaciones con el exterior en función de las metas que nos hayamos propuesto como país. En cuanto a crecimiento económico, que está directamente relacionado con la generación de empleo, el acceso a la educación y la calidad de la misma, políticas de lucha contra la corrupción, políticas de impacto directo sobre desarrollos que vayan en compatibilidad con el medio ambiente, en fin, todas las metas nacionales que puede uno establecerse como país. Pero además, la política exterior de nuestro país y de cualquier país también es una política interméstica. Es decir, si bien acoge las dimensiones nacionales o domésticas, que es lo que acabo de nombrarles, también estamos en función de las metas internacionales. Pero por supuesto, para poder establecer a qué metas le voy a apuntar yo como país a nivel internacional, yo pues lo que tengo que hacer es revisar en qué eje del sistema internacional me voy a posicionar. Colombia tradicionalmente ha tenido una mirada, como lo llaman los internacionalistas, res pispolum, es decir, una mirada solamente al norte, hacia Estados Unidos, como lo decía Marco Fidel Suárez en su momento, una mirada a la estrella polar. Entonces, digamos que esa política exterior nuestra también se ha basado en las metas que Estados Unidos se ha propuesto en el sistema, pero particularmente en nuestro caso, en el nivel regional y subregional como es América Latina y Sudamérica. Por eso la política exterior es interméstica. Ahora sí, vamos a hablar sobre cómo ha sido esa inserción nuestra en el contexto global, tocando sobre todo los últimos 2 gobiernos, para poder entender cómo ha sido esa inserción. Entonces, en primer lugar hay que decir que en la época del expresidente Santos, la mirada no fue tan res pispolum, sino más bien res piscimiliam. Es decir, nosotros, si bien tuvimos una muy buena relación con el gobierno de Obama, también nos empezamos a interrelacionar mucho más con nuestros semejantes. Y ahí está el caso de Venezuela, cuando tratamos de asumir la presidencia de UNASUR, Alianza Pacífico con Chile, Bolivia, todos estos países de la región, de tal manera que por eso nuestra mirada fue mucho más diversificada, si se quiere decir. Y ahorita vamos a puntualizar cómo fue eso. En segundo lugar, Colombia se caracterizó por ser un país receptor de cooperación internacional. Nosotros, de hecho, fuimos el segundo país con mayor cooperación en el continente. Pero eso no fue gratis. Resulta que en ese momento nosotros estábamos haciendo el lobby respectivo
para poder ser parte de una organización internacional muy importante que se llama la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Esa organización es muy importante porque ahí están los grandes del mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania. Digamos que ese ha sido denominado el Club de los Países Ricos y nosotros estábamos haciendo tránsito o queriendo ser parte de esa organización. Entonces nos sometimos a una evaluación exhaustiva, de tal manera que nos estaban mirando con mucho detenimiento y además nos tocó hacer una serie de reformas, ¿no? Que eso vamos a verlo ahora más adelante. Pero entonces no me voy a centrar en las reformas, sino a decirles que como la OCDE está tan posicionada a nivel internacional, esta organización nos calificó muy bien en el año 2012. Nos calificó como un país de renta media alta. Y esto se dio debido a que el Producto Interno Bruto del país entre los años 2002 y 2010 creció en el 3,95%. ¿Creció en qué sectores? En el minero, en el petrolero, en el financiero y en el textil, que han sido, digamos, como los pilares fundamentales de la economía. Entonces, a causa, pues, de ese buen comportamiento macroeconómico y en razón también a que se había iniciado un proceso de diálogo con las FARC, digamos que todo eso ayudó a que las organizaciones intergubernamentales que representan los distintos estados empezar a invertir en Colombia. Y entonces el gobierno de Santos en su momento utiliza toda esa buena calificación para buscar aliados en torno al proceso de paz. Y entonces es así como Colombia recibe toda esa cooperación en un fondo que se llama Fondo Colombia en Paz. El Fondo Colombia en Paz es ese fondo que se crea precisamente para financiar todo el tema de todas las etapas, pues, del proceso. Es un fondo que cuenta con recursos del presupuesto general de la nación, de regalías, del sector privado y de los fondos multidonantes de los cuales vamos a hablar ahora. Se deja en cabeza de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional la administración de esos recursos junto con el Viceministerio de Hacienda. Entonces aquí quiero compartirles lo que dijo en su momento el alto consejero para el posconflicto, el doctor Rafael Pardo, sobre el propósito del fondo. El presidente Juan Manuel Santos ha firmado un decreto ley que da estructura a lo que se llama el Fondo Colombia en Paz. ¿Qué es el Fondo Colombia en Paz? Es un mecanismo, un fondo del gobierno, de la Presidencia de la República, que va a recibir recursos de presupuesto nacional, recursos del Sistema General de Regalías, recursos privados y recursos de cooperación internacional para poder financiar o cofinanciar distintos proyectos relacionados con la ejecución o implementación del acuerdo de paz y todo el proceso de posconflicto. Este fondo es muy importante
no va a manejar todos los recursos de implementación de la paz, pues la gran mayoría de esos recursos son programas que van a ejecutar ministerios y entidades del gobierno, principalmente nacionales, pero en concurrencia también con entidades departamentales o municipales, según sea el caso, pero este fondo va a tener, digamos, una gran agilidad, una gran transparencia. La Contraloría ha decidido establecer un mecanismo de verificación y de vigilancia especial. Se van a crear además veedurías ciudadanas para los proyectos que haga este fondo y se va a contratar a una firma de las mejores del país, nacional o internacional, una firma auditora que pueda decirle a los colombianos que cada centavo del Fondo Colombia en Paz va a ser bien invertido en los propósitos en que se tiene y en el desarrollo de la paz en Colombia. Qué pena, ¿están viendo las diapositivas? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces resulta que llegan 4 fondos importantes a donar a este fondo que acabamos de entender, de escuchar, Fondo Colombia en Paz. El primero de ellos es el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Postconflicto. Este fondo se creó en febrero del año 2016 por el gobierno de Colombia y por las Naciones Unidas y los miembros como tal pues de Naciones Unidas. El propósito de este fondo era precisamente financiar algunos aspectos o ámbitos que pues por supuesto hacían parte de este diálogo. ¿Qué tipo de ámbitos temáticos? Justicia y seguridad, justicia transicional y reconciliación, rehabilitación socioeconómica, sobre todo en las zonas donde hubo mayor conflictividad, y gobernabilidad y conflictividades. Aquí me parece súper importante hacer énfasis en este último, porque resulta que aquí las Naciones Unidas vienen haciendo un proceso de formación a lo largo y ancho del país a líderes de la región con el ánimo de empoderarlos, de que logren participar con mayor asertividad en la gestión de los asuntos públicos de sus territorios y también, digamos, son líderes que ayudan a la reconciliación del territorio. Es decir, se entiende que el conflicto hace parte de la sociedad, pero que lo que hay que hacer es gestionarlo por la vía del diálogo, por la vía de la conversación, por la vía del uso de las casas de justicia y no por la vía de la violencia, para no seguir reproduciendo pues este modelo violento en el cual nos hemos encontrado. Aquí también Naciones Unidas hizo como una rendición de cuentas sobre el avance que ha tenido la implementación de este fondo multidonante en Colombia. Permítanme, por favor. Great changes are taking place in Colombia.
veces hubo que mandar los estudiantes a casa porque habían conflictos, habían dificultades de acceso al corregimiento. Que en este proceso la mujer ha llevado la peor parte. El campesino tenía temor, era una zozobra constante. Pero en el momento que nos aliamos a Naciones Unidas y a las diferentes entidades que hacen presencia en la zona, de ahí para acá se le ha prestado atención a las comunidades. Yes, indeed. Lots of great changes are taking place in Colombia after peace agreements that put an end to an internal conflict that lasted over half a century. The consolidation of the peace process is possible. Nowadays, the country is moving on a new path, a path of hope, change, and peace. Under a government strategy supported by international cooperation, the state of Colombia is now strengthening its presence in historically vulnerable territories with a mechanism such as the United Nations Post-Conflict Multi-Partner Trust Fund for Colombia. It has been possible to establish a rapid response strategy in these prioritized territories. The fund articulates and coordinates initiatives and investment in peace actions between government entities, international cooperation, and the United Nations system in Colombia, in accordance with the priorities established. Entonces, como una de las grandes debilidades era el fortalecimiento del autogobierno propio, le apuntamos a eso. Pedagogía de acuerdo de paz, que ha sido muy nula en nuestro municipio. Lo hicimos también en la parte de defensa de la mujer, enfoque de género. Comenzamos a apuntarle al punto 1, que es la tenencia de la tierra por el campesino. Y ahí en esa reunión vimos a bien los que fuimos de la comunidad focalizar lo que tenía que ver con la escuela. The Presidential Agency for International Cooperation of Colombia, APC Colombia, manages and guides the international cooperation according to the key government priorities defined by institutions such as the High Counselor for Post-Conflict and the Office of the High Commissioner for Peace. Con estos recursos nosotros logramos, además de aportar algo, una semilla para la paz, logramos también fortalecernos nosotros como organización. Entonces, primero ha sido fortalecer esa confianza interna. Lo segundo sería que esa intervención es llevarnos a confiar en que organizadamente podemos hacer muchas cosas. Nos hemos desplazado hasta la comunidad buscando fortalecer y empoderar no solamente a los hombres, sino también a las mujeres en los temas de posconflicto. Muchos niños decían, estas eran las condiciones en las que nosotros merecemos estudiar. This kind of experiences are replicated in most of the regions of Colombia, and they have been pivotal for speeding up stabilization and early peace-building actions, supporting victims nationwide. Esos niños van a ser unos niños empoderados de su institución educativa, con mejor conocimiento, con sitios de recreación y totalmente alejados de cualquier tipo de conflicto. Eso también hace que el progreso y el desarrollo llegue a nuestro municipio. Indeed, promoting peace and development in the regions is a fundamental task that demands the commitment of nations and cooperation agencies. Now, the main objective is to consolidate peace. The Colombian government and its institutions work tirelessly to ensure that the resources from the international cooperation are invested in peace-building programs for Colombia and its victims. Sentimos esperanza, sentimos un nuevo aire de paz, de reconciliación. Ya la mayoría de los jóvenes se están dedicando a estudiar. Anteriormente no, los estudiantes me decían, profe, ¿para qué voy a estudiar si yo tengo tantas hectáreas de coca? Empezamos a crecer esa idea de empoderamiento, de participación y lucha de la mujer. Ellos sienten que por fin está llegando el Estado. Nuestra etnia otra vez está renaciendo y fortaleciendo cada día más, que es lo que de pronto necesitamos. Para mí el posconflicto ideal es que todos los actores hagan parte de él. Con apoyo de todas las organizaciones, hemos estado ahí para apoyar todos los procesos, porque le apostamos a la paz. Preguntan, profe, ¿quién hizo este colegio? ¿Qué hacemos para agradecerle a esas personas? Thanks to all the donors and to the countless government actions financed by these valuable resources, great changes are taking place in Colombia. Let's work together to make peace possible.
Yo estudio en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y estoy feliz. Bueno, muy bien. Este es el primer fondo multidonante. El segundo fondo es el Fondo de la Unión Europea. El Fondo de la Unión Europea también nace en el año 2016, igual que el Fondo de la ONU. Nace con un monto total de 96 millones de euros. Tiene 21 socios, 19 son países miembros de la Unión, más la Comisión Europea. Digamos que el principal propósito del Fondo de la Unión Europea es apoyar al desarrollo rural, sobre todo pues en los territorios donde han estado más afectados por el conflicto, y de la mano pues de el promover este tipo de desarrollo, fomentar por supuesto la presencia del Estado en esos territorios, apoyar la reincorporación económica y la reincorporación social de los excombatientes. Esos son los principales propósitos del Fondo de la Unión. Les voy a compartir en el chat, porque este sí es un video bastante largo, pero ojalá lo puedan ver en algún momento, de la entrevista que le hacen al representante de la Unión Europea en Colombia, en donde cuenta con detalle cómo han sido los resultados del Fondo de la Unión Europea en la implementación del acuerdo en Colombia. Entonces, permítanme por favor. Muy bien. Ahí se los acabo de compartir. El siguiente fondo es el Fondo del Banco Mundial. Este ha sido un fondo de los más antiguos, de hecho. El Fondo Multidonante del Banco Mundial para la Paz y el Postconflicto, su nombre completo, fue creado en el año 2014. Digamos que este fondo financió como toda la etapa también preparatoria de todo el proceso. Y también se reservó para apoyar sobre todo la financiación de las nuevas instituciones que nacerían producto del proceso de paz. Justicia Especial para la Paz, Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y otras tantas. Y por último tenemos el Fondo Colombia Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo. En el BID en ese momento se encontraba como presidente del banco Luis Alberto Moreno, colombiano, y digamos que eso también nos ayudó muchísimo para poder lograr no solamente el crédito, sino el apoyo del Banco Interamericano. El Fondo Colombia Sostenible del BID se creó en el año 2016. El Fondo Colombia en Paz, el Fondo Colombia Sostenible del BID, básicamente le apuesta a todos estos proyectos productivos que vayan en restauración del medio ambiente, que logren dividendos para el medio ambiente. Por supuesto, también hace presencia fuerte en las áreas rurales de las zonas más conflictivas del país, con el fin de que financiando estos proyectos se pueda ir combatiendo la pobreza rural. Sobre todo ellos le apuestan mucho a proyectos que mitiguen la deforestación y todos aquellos factores que contribuyan al cambio climático. Hay que decir que cuando se firmó el convenio entre el Gobierno Nacional y el BID para la creación de este fondo,
Se firmó también una declaración conjunta entre Colombia, Noruega, Alemania y Reino Unido, en donde todos los países se comprometían a reducir la deforestación anual y a promover, digamos, métodos mucho más compatibles con el desarrollo sostenible. Es decir, a fomentar el desarrollo sostenible como modelo de desarrollo de los países. Entonces aquí veamos, escuchemos a Luis Alberto Moreno en su momento cuando vino al país a explicar los propósitos de este fondo liderado por el BID. Al término de su intervención en el Congreso Andesco que se llevó a cabo en Cartagena, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo aseguró que trabajan en la creación de un fondo para Colombia en el posconflicto. Este fondo que llamamos Colombia Sostenible va a tener una contribución del gobierno colombiano de $100 millones a través de un crédito del BID y recursos que provienen de Alemania, de Noruega, de Suiza y otros países, y el cierre inicial de este fondo va a estar en torno a $200 millones y la meta nuestra es que llegue finalmente a $500 millones en los próximos, en un periodo de 7 años. Se refirió además a la polarización del país en torno a la paz, tema que para él es preocupante. A mí me preocupa la división que veo en Colombia cada vez que vengo pareciera que la división se acentúa y como país parece que todo lo negativo es lo que se vuelve interesante políticamente y cuando eso pasa empieza uno a perder el rumbo. Por su parte, el vicepresidente Óscar Naranjo Bueno, y entonces, por todo esto es que nos caracterizamos como un país receptor de cooperación internacional. Estos fondos tienen presencia en Colombia, están liderados por la Agencia Presidencial para la Cooperación y siguen trabajando en todos estos temas que les he señalado. Entonces, digamos que esa ha sido una característica de cómo nos hemos venido insertando en el contexto global. Lo otro que tenemos que decir es que también nosotros fuimos donantes de cooperación, sobre todo en la relación norte-sur. Y cuando hablo de la relación norte-sur, me refiero sobre todo a los casos de Haití y a la UNASUR. ¿Qué pasó en Haití? Recuerden ustedes que Haití sufrió un terremoto devastador y Colombia fue de los primeros países que llegó a Haití pues, con ayuda humanitaria, en los buques de la Armada, llevando expertos en infraestructura para contribuir a la reconstrucción de Haití, pero sobre todo nosotros gestionamos en Naciones Unidas la presencia policial de Colombia en una misión que se lideró en su momento en el marco de la Asamblea de la ONU, una misión que se llamó Misión de Estabilización de la ONU. En esa misión, pues la ONU también hace todo un proceso de reconstrucción de la isla, pero lo que hay que destacar aquí es que en el marco de una de las asambleas, Colombia hizo la reflexión en cuanto a el papel de Naciones Unidas para ayudar a estos países que ni siquiera están en vías de desarrollo a estarlo. Entonces, se hace todo un replanteamiento sobre ese papel definitivo que debe jugar la organización para ayudar a los otros países a que mejoren sus capacidades de respuesta con respecto a toda esa problemática social que tienen. Y segundo, nosotros asumimos la presidencia de UNASUR, tratando como de despolarizar también un poco esa tensión en la subregión. Revitalizamos pues el papel hemisférico de Colombia en el ámbito subregional. Ernesto Samper fue presidente de la UNASUR.
pero pues resulta que eso no llegó a feliz término porque finalmente nosotros terminamos retirándonos antes de que se acabara el segundo gobierno de Santos por diferencias de carácter político entre los dos presidentes. Y tercero, también nos caracterizamos porque somos parte de una cantidad de organizaciones interestatales y fortalecimos nuestro papel en las existentes y abrimos nuevos espacios. Entonces, en primer lugar, fortalecimos nuestra presencia en la ONU, de la cual hacemos parte hace mucho tiempo. Colombia invitó a Naciones Unidas como veedor del tema del desarme en el proceso, en las etapas del diálogo con las FARC, y también invitó a Naciones Unidas a hacer un monitoreo sobre cómo vamos en el cumplimiento de derechos humanos. Por eso es que anualmente viene un relator a levantar un informe en esa materia. Con la Organización de Estados Americanos, de la cual también hacemos parte, y hacen parte 35 países en total, allí hay un tema que es crucial en la organización y es el tema de seguridad. Nosotros también en ese momento lideramos la discusión frente al concepto de seguridad que debía adoptarse, y en ese momento hablamos de lo importante que era hablar de una seguridad multidimensional, que fue lo que vimos precisamente en las clases pasadas, donde básicamente lo que se hace es decirle a la OEA que hay que poner el énfasis en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, de los 17, porque si realmente nosotros logramos avanzar en esos objetivos que tienen como propósito reducir la pobreza y reducir los efectos del cambio climático, pues es la única manera que logramos una estabilidad en el sistema, una seguridad en el sistema. También hicimos parte pues de la UNASUR, ya lo mencioné, asumimos la presidencia, ya pues, vuelvo y repito, no hacemos parte de esta organización desde el gobierno anterior y en este mucho menos, pero bueno, ahí tratamos de colaborar con esa organización subregional. También somos parte de la CAN, de la Comunidad Andina Sudamericana y Latinoamericana. La CAN, además de abordar los temas de carácter económico, de integración económica, también tiene un tema fundamental que es el tema de la migración. Y nosotros ahí también hemos empezado a dar la discusión sobre la necesidad de plantear una política migratoria como continente, debido a que, sobre todo el tema de la migración venezolana, se nos volvió una situación común a los países del continente. De tal manera que si no se avanza en una política pública en esta materia, pues no logramos darle un manejo adecuado a esta situación, siempre pensando en la capacidad de los estados, en la capacidad de recepción de los estados y en todo el enfoque pues de derechos humanos que debe prevalecer ahí. También somos parte de la Asociación de Estados del Caribe, que es esa asociación que integra a los países que comparten la zona del Mar Caribe. Ahí también se han dado unas discusiones muy importantes sobre cómo promover el desarrollo sustentable, preservando el mar y, por supuesto, preservando toda su riqueza marítima. Entonces, digamos que ese ha sido como el punto fundamental de nuestra participación en la AEC. Y también hemos buscado nuevos espacios de interlocución. Como les decía hace un rato, nosotros veníamos haciendo un lobby muy fuerte para ingresar a la OCDE, una de las organizaciones internacionales más importantes, porque además de los miembros que ya se los comenté, esta es una organización que tiene un robusto equipo técnico que
viene asesorando a los países en la formulación e implementación de las mejores políticas públicas. De hecho, las pruebas PISA son unas pruebas lideradas por la OCDE, que recuerden ustedes, son estas pruebas las que miden las competencias de los estudiantes, tanto en competencias ciudadanas como competencias duras. Y la idea es que con esos resultados se logre volcar hacia una política pública que permita trabajar en esos puntos críticos que no permiten que tengamos calidad en la educación. Y así con muchos temas como el empleo, medio ambiente, energía renovable, innovación, ciencia y tecnología y demás. De hecho, nosotros para poder ingresar, y se los decía hace un rato, hicimos una serie de reformas, una serie de decisiones de carácter interno, y una de ellas es, por ejemplo, el tema de del pago de la bolsa plástica. El que nos cobren la bolsa plástica es producto de este ingreso que estábamos haciendo a la organización. La reforma tributaria en su momento de Santos, que pasó el IVA del 15 al 19, también es parte de esto. Hay unas reformas cuestionables y otras loables, pero el hecho es que nos aceptan formalmente como miembros el 2 de abril del año pasado. Aquí también le hicieron una entrevista al que era en ese momento el director de Planeación Nacional para que explicara cómo la gente del común puede entender la importancia de haber ingresado a esta organización. Ya les comparto. Para seguir hablando de este tema, invitamos al director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía. Buenos días, director. Muy buenos días, Silvia. Un especial saludo para ti, para Iván, para Lucho y para todos los televidentes. Muchas gracias, señor. ¿Qué significa para nosotros, los ciudadanos de a pie, que Colombia haya ingresado a este grupo tan importante de países? Bueno, Silvia, pues es una gran noticia. Realmente esto se va a traducir en mayor crecimiento, especialmente crecimiento incluyente, continuas reducciones de la pobreza, menor desigualdad y, por supuesto, lo que le importa a la gente, mejor empleo y mayor empleo para todos. Esto es muy importante porque en el proceso de acceso hemos hecho cambios muy claves desde el punto de vista de la política pública. Por ejemplo, hicimos acuerdos de intercambio de información tributaria que hoy en día acogen a más de 90 países. Antes apenas con 3 países estábamos intercambiando información. ¿Esto para qué? Para garantizar que no haya elusión y evasión tributaria, especialmente las personas más ricas, que son las que utilizan este tipo de instrumentos. También el tema de crecimiento verde ha sido muy importante, lo introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo de este segundo gobierno y además se generaron diferentes instrumentos desde el punto de vista tributario, el impuesto al carbono, el impuesto a las bolsas plásticas, que ha reducido en 30% el consumo de estos elementos. Todo esto es una agenda muy importante de nuevo de crecimiento económico incluyente, que es el tema de fondo de esta organización. Luis Fernando, uno de los retenes que había para entrar era el tema del acero y el hierro. ¿Le hicimos concesión a los Estados Unidos en esa materia o eso quedó igual? Bueno, hay una serie de inquietudes bilaterales con Estados Unidos desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de derechos de autor, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el mercado de los camiones. Ahí en el diálogo bilateral lo que se hizo fue ratificarle al gobierno de Estados Unidos que las prácticas que hoy en día implementa el país son las mejores prácticas. Se hicieron ajustes, por supuesto. La reciente aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley de Derechos de Autor, que además le da unas mayores garantías a los autores de las diferentes obras intelectuales para garantizar, por supuesto, esa importancia de tener esa propiedad de esos derechos. Pero realmente en estas discusiones lo que se hizo fue clarificar que Colombia tiene unas muy buenas prácticas y que, por supuesto, está abierto al comercio internacional, pero también garantizando nuestra soberanía. Luis Fernando, ¿y ya es un hecho? ¿Ya es un hecho que pertenecemos a la OCDE o se necesita aprobación de la Corte Constitucional, del Congreso? ¿Qué falta?
Bueno, el presidente de la República firma hoy formalmente ese acceso, de ahí pasamos al Congreso de la República. El Congreso de la República debe ratificar ese convenio, ese tratado, no puede modificar, digamos, el contenido de ese convenio, simplemente lo aprueba o lo desaprueba. Muy seguramente esperamos que el Congreso nos acompañe en esta aprobación. Por favor, doctor Mejía, explíqueme para qué nos sirve a nosotros, a los colombianos, ciudadanos comunes y corrientes, a doña Dora, a doña María, a don Pedro, a don José, que el país haga parte de la OCDE. A ver, Iván, mejores políticas públicas, ya lo hemos hecho, lo que ustedes mencionaban, la salida de los ministros de las diferentes juntas del Estado para evitar los conflictos de interés, las mejoras en la calidad de la regulación, incorporar el componente ambiental y social a nuestras políticas públicas. Hemos hecho también la aprobación de diferentes leyes, por ejemplo, la regulación para supervisar conglomerados financieros, antes solamente supervisábamos bancos. Una serie de medidas muy importantes que todas se van a traducir en mejor crecimiento, mayor crecimiento económico, especialmente mejor calidad del empleo. Y ya que está aquí Lucho, y él fue ministro de Trabajo, un tema muy importante en la OCDE ha sido la protección de los derechos laborales, cómo el ministerio debe fortalecer su capacidad de vigilancia, los inspectores laborales, garantizar la protección de los derechos sindicales, y esto hace parte fundamental de estas políticas públicas de garantizar bienestar, especialmente para todos los trabajadores. Me cambio de tercio. Metro. Lo de ayer es ya prácticamente. Bueno, muchachos, otro nuevo espacio que estuvimos trabajándolo y seguimos todavía en ello, es el ingreso de Colombia a la APEC, Asociación Pacífico, Asia-Pacífico, Asociación Eje Asia-Pacífico. Esta asociación es súper importante porque alberga 21 países que concentran el 56% de la producción mundial, nos permite tener acceso a nuevos mercados y es una organización donde también se trabaja mucho en experiencias significativas o experiencias exitosas, compartiendo cómo otros países han avanzado, por ejemplo, en agricultura sostenible, mejorar políticas anticorrupción, en cómo encontrar nuevas energías renovables, en industria sostenible, turismo sostenible, turismo inclusive verde e identitario, de tal manera que a Colombia lo invitaron en su momento a una asamblea, al foro, pues, digamos, de la APEC, para que, pues, se diera a conocer allí, sobre todo su potencial económico, medioambiental, y también, digamos, que de esa forma había también como un examen, o se estaba haciendo un examen de ingreso de nuestro país a la APEC. Aquí también, ya para finalizar, quiero que revisemos los resultados que arrojó la presencia de Colombia en ese foro que hubo de la PEC en el 2016, si no estoy mal. Permítanme, por favor. Hola, bienvenidos al sistema informativo del gobierno. En Manila, Filipinas, el presidente Juan Manuel Santos declaró que Colombia está lista para ser el miembro número 22 de la APEC, mecanismo creado en 1989 para consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico. Colombia busca desde hace 2 décadas su inserción en la cuenca del Pacífico, región que concentra más de la mitad del PIB y casi la mitad del comercio del mundo. En medio de la cumbre que fue realizada el pasado mes de noviembre, el jefe de Estado colombiano se reunió con empresarios y
y con los mandatarios de varios de los 21 países de APEC, a quienes presentó las ventajas de invertir en Colombia, que aumentarán sustancialmente cuando se logre la paz. Colombia es el único país invitado que no es miembro de APEC, cosa que nos honra muchísimo. Nosotros hemos querido entrar a ser parte oficial de APEC desde hace mucho tiempo, y el hecho de que nos hayan invitado a esta cumbre pues nos da una señal muy positiva de que cuando se levante la moratoria, efectivamente Colombia podrá ser parte oficial de APEC. Durante su estadía en la capital filipina, el presidente Santos tuvo encuentros bilaterales con los presidentes de Filipinas, Estados Unidos, China, Chile y Vietnam. El presidente de China, ahí le pedimos específicamente apoyo para el mandato que el Consejo de Seguridad debe dar para monitorear y verificar el cese al fuego. Me dijo que haría todo lo que fuera necesario para que ese mandato se diera. También se reunió con los primeros ministros de la Federación Rusa, Nueva Zelanda, Tailandia, Malasia y Singapur. Asimismo, el presidente de Colombia asistió a la cumbre de APEC, donde lideró un panel sobre la innovación y el emprendimiento. Además, encabezó un encuentro con 70 empresarios asiáticos para analizar oportunidades de negocios en Colombia. Tenemos un atractivo, unas reglas muy atractivas, un entorno muy atractivo con el fin de estimular la inversión extranjera. ¿En qué sectores? En cualquier sector, en todos. Tenemos inversiones extranjeras en nuestros petróleo, carbón, sectores minerales que son tradicionales, pero también en nuevos sectores industriales, tecnológicos, sectores en los que nosotros estamos recibiendo a inversores extranjeros. Parte central de la visita presidencial a Filipinas la ocupó el proceso de paz que se desarrolla en Colombia. En Manila, el presidente participó en un diálogo sobre experiencias del proceso de paz con la consejera presidencial para el proceso de paz, Teresita Quintos Deles, y la presidenta del panel negociador del gobierno para las conversaciones con el Frente Moro de Liberación Islámica, Miriam Coronel Ferrer. Al terminar la visita al país del sudeste asiático, el presidente Juan Manuel Santos obtuvo el apoyo unánime de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para que ese organismo emita un mandato necesario para monitorear y verificar el cese bilateral del fuego definitivo entre el gobierno y las FARC. Y hablamos con Francia, y hablamos con Inglaterra, hablamos con China, Estados Unidos y Rusia, para tener los 5 miembros permanentes. Hablamos también con España, yo hablé con el presidente Rajoy, que es miembro del Consejo de Seguridad, dio su total apoyo, y esto va pues viento en popa, esperando a que podamos acordar con las FARC, dar el mensaje a Naciones Unidas para que Naciones Unidas inicie el proceso. El mandatario habló con los presidentes de Estados Unidos y China y con el primer ministro de Rusia, en tanto que se comunicó con los gobiernos del Reino Unido y de Francia para concretar ese respaldo. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se sumó al apoyo. La ampliación de esta noticia en nuestra página. Bueno, muy bien. Entonces, para ir concluyendo, pues... Para ir concluyendo, hay que decir que estamos en todos estos espacios de multilateralidad. El hecho de que nos hayan admitido en la OCDE permite también que mejore nuestra gobernanza a nivel nacional y, por supuesto, que tengamos una presencia importante en la gobernanza global. En su momento, pues, todo esto aumentó el grado de confianza en el país. Y de hecho, con toda esta cooperación y todos estos esfuerzos también internos para poder lograr estar en esta multilateralidad, hizo que en su momento, porque pues hoy en día con todo lo que ha pasado y la crisis mundial, pues el mundo es otro, pero en ese momento logramos ascender a una de las economías más industrializadas del mundo. De tal manera que estas serían como las líneas generales de lo que ha sido nuestra inserción en el contexto global. Con esto daríamos por finalizadas las temáticas y no sin antes recordarles
el quiz de repaso que voy a dejar en la semana 15, lo voy a dejar hoy hasta el próximo viernes. No hay más ampliación porque yo tengo que subir notas el lunes 30, si no estoy mal, o 29, de tal manera que les pido el favor, el mayor cumplimiento en la presentación del quiz y nos veríamos en 8 días a las 7 de la mañana para las orientaciones frente al parcial, a excepción de las personas que deben presentar las pruebas ECAES. Con ellas entonces le pediría el favor a todos los que deben estar ahí que me escriban un correíto. Aquí se los puse, diana.angulo@ugc.edu.co, para que nos pongamos de acuerdo en la hora en que presentarían el parcial. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, inquietud, o todo ha sido claro. No, profe, muchas gracias. Por mi parte no, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, pues, Michelle. No, Okay. pero simplemente agradecerte. Gracias. Vale, Michelle. A ustedes muchas gracias también por toda su disposición, por toda su atención, por sus aportes a la clase, y nos vemos ya en 8 días para, además del parcial, pues, por supuesto, despedirnos como debe ser. Bueno, un abrazo para todos y que tengan un buen fin de semana. A usted, profe, muchas gracias. Saludos, hasta luego, compañeros. Gracias. Gracias, profe.